las mujeres, cuando ellas llegaron a la tumba y vieron que no hubo, la piedra ya se la había quitado, y había un ángel que le contó: Jesús no está aquí, ¿por qué buscan ustedes el que está vivo entre los muertos? Entonces el ángel les dio las noticias de que Jesús se había resucitado. Y luego se encontraron con Jesús mismo ahí, en el camino. Y ahí Jesús se reveló, y también ellas también pudieron salir con esas noticias. A pesar del mensaje de los ángeles, del ángel, ellas también tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Los guardias que fueron testigos de lo que había pasado también salieron, pero ellos fueron a Jerusalén para informarles a los jefes de los judíos de lo que había pasado. Dice el versículo: todo lo que había sucedido fue lo que les contó a los jefes de los sacerdotes. Todo lo que había sucedido: el terremoto, el ángel, la piedra que fue quitada de la tumba, la desaparición del cuerpo de Jesús. Estos soldados, estos guardias tuvieron miedo, porque ellos sabían que los soldados romanos que fallaron en su deber fueron ejecutados, fueron matados por su falta de cumplir con su deber. Entonces ellos tuvieron miedo de la pena de muerte que les esperaba por lo que pasó cerca de la tumba y en la tumba. Entonces los jefes se reunieron con los ancianos, los otros líderes, y se pusieron a pensar: ¿qué debemos hacer? Y en lugar de aceptar aún la posibilidad de la resurrección, ellos determinaron otro plan. Trazaron un plan para esparcir la historia de que los discípulos habían venido y robado el cuerpo. Todo esto durante la noche, mientras que los soldados dormían. Bueno, la realidad es que los soldados no podían saber. ¿Cómo pudieron saber lo que había pasado cuando dormían? Eso es difícil de explicar. Y esta historia de que llegaron los discípulos todavía no arreglaría el problema que estos soldados iban a tener con su jefe, Pilato, el gobernador. Porque el cuerpo y la tumba que ellos tenían que guardar, el cuerpo ya no estaba, y la tumba estaba abierta. Pero los líderes, los sacerdotes de los judíos, ellos dijeron que no se preocupen, ustedes van a hacer esto, van a esparcir la historia, y nosotros vamos a encargarnos de Pilato. Vamos a ayudarles a evitar cualquier problema con Pilato. Bueno, entonces consideremos primero la respuesta de los jefes de los sacerdotes. Ellos no pudieron aceptar ni la posibilidad de la resurrección. Ellos eran incapaces de aceptar quién es Jesús, y que ellos realmente fueron los que lo habían matado. En su caso, la razón es porque aceptar la resurrección de Cristo involucraría arrepentimiento. Ellos tendrían que humillarse ante Jesús, pedirle perdón. Ellos tendrían que confesar su orgullo y la maldad que habían hecho. Ellos en ese caso tendrían que arrodillarse a los pies de Cristo y adorarlo, como las mujeres.
Y ellos no estaban dispuestos. No estaban dispuestos a arriesgar su poder, su posición en la comunidad y su orgullo personal. Y aún hoy día es posible que haya personas que también se sienten igual, que por su orgullo personal no quieren reconocer que necesitan un Salvador, o no quieren cambiar su forma de vivir, quieren manejar su vida de su propia forma, quieren hacer sus propias reglas para la vida. Y en su caso, humillarse ante Jesús, confesar que están equivocados, no están dispuestos a hacerlo. No están dispuestos a humillarse ante Jesús. Tampoco quieren aceptar un cambio radical de la vida. Y es fácil señalarlos a los demás. Pero ¿cómo soy yo? ¿Estoy dispuesta que Jesús cambie mis planes? ¿Estoy dispuesta que Jesús me diga lo que yo debo hacer en mi vida, en mi familia? ¿O solo quiero que Jesús me ayude de vez en cuando tengo un problema y necesito a alguien poderoso para ayudarme? Jesús, ayúdame con esto, dame esto, quiero esto. ¿O estamos nosotros, los que seguimos a Cristo, de veras estamos siguiéndole o manipulándolo? ¿Estamos escuchando su voz o estamos diciéndole lo que nosotros queremos que Él nos haga? Señor, haznos dispuestos a humillarnos, a entregarnos a ti sin condiciones y a estar dispuestos a hacer tu voluntad en todo momento. Pues además de este grupo de líderes, hay otro grupo, hay otra respuesta que encontramos en Mateo 28. Y estos son los soldados que fueron testigos de la resurrección, de todo acontecimiento, del ángel, de la tumba que ya estaba abierta. Ellos, en lugar de aceptar esta nueva realidad, esta resurrección que cambia todo, ellos se quedaron satisfechos con un soborno, decimos, un soborno. Bueno, los jefes le dijeron, bueno, lleven esto. Le dieron una gran cantidad de dinero por su silencio, por no decir lo que ellos habían visto y experimentado. Y ellos, viendo la verdad o el dinero, un cambio total de la realidad y mi vida con más dinero con que puedo manejar mis cosas, ellos optaron por el dinero. Y por esta cantidad de dinero perdieron su vida, su relación con Dios, su posibilidad de ser parte de la nueva realidad del pueblo de Dios, del reino de Dios que se había iniciado con la resurrección de Cristo Jesús, por una cantidad de dinero. Ellos abrazaron la mentira, aceptaron la mentira y manejaban su vida según esa mentira. Ellos realmente se equivocaron, porque pensaron que el dinero podría hacer más para ellos que Cristo Jesús. Ellos pensaban que tener ese dinero iba a garantizarles la seguridad que buscaban. Iba a arreglar el temor que ellos sentían. Ellos se equivocaron.
de que podían seguir viviendo bien sin Jesús, que escondemos la atracción del dinero. Si solo tuviera un poquito más de dinero, sentiría paz. Si solo tuviera algo mejor para darle a mis hijos, para darle a mi familia, estaríamos bien. La mentira de la seguridad parece solución, pero no es. Porque el dinero no puede salvar una familia. El dinero no puede salvar un cuerpo que tiene problemas físicos. El dinero no puede arreglar la mente de una persona que sufre de problemas mentales o emocionales. Solo es Jesús, el resucitado, que es Señor de todo. Solo es Jesús que puede convertir aún nuestro sufrimiento en algo bueno, en un milagro, en nuestra vida, en la vida de otro. Solo es Jesús que tiene el poder de sacar vida de la muerte, porque solo es Él que lo ha hecho. Bueno, para nosotros también hay una gran tentación de vivir pegados a la mentira, de vivir como zombies, muertos hacia Dios, pero funcionando todavía. La otra semana Grace miró una película sobre los zombies en el colegio de Disney, con cantos y todo, y ella cantaba como una loca y todo. Y yo me dije, están celebrando que las personas existen muertas porque no conocen a Dios. Y esa es la realidad de la persona que acepta la mentira, que prefiere la mentira en lugar de la verdad difícil. Pero esta es la esperanza, que Jesús es Señor de todo, que podemos traerle las mentiras y decir, Jesús, ya no quiero vivir con esta mentira, yo no quiero aceptarlo, yo quiero aceptar la verdad que tú me ofreces a cualquier costo. Además de los jefes de los judíos, que por su orgullo, por su poder, su amor por poder, no pudieron aceptar la resurrección. Además de los soldados que buscaron la seguridad económica en lugar de la verdad, había otro grupo en Mateo 28, un grupo por el cual la resurrección todavía es difícil. Bueno, nosotros encontramos en versículo 17 que cuando los dos discípulos fueron a Galilea para encontrar a Jesús ahí, ellos estaban ahí con Jesús mismo. Y dice en versículo 17, cuando lo vieron, lo adoraron. Estaban en la presencia de Dios, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Aún entre los discípulos había algunos que no pudieron aceptar la realidad de la vida de Jesús, sus propios ojos, en la presencia de su propia persona, en la presencia de Jesús, pero no lo pudieron aceptar. Me pregunto por qué. ¿Será que ellos, en el pasado ellos nunca habían visto a una persona que fue resucitado? Tal vez tantos años con tantos muertos, de luto tantas veces, y ninguna vez se había vuelto ninguno de esos. Parece imposible. O tal vez para ellos la presencia de Jesús, la resurrección es algo tan increíble, son noticias tan buenas, que en su vida difícil
simplemente no pueden aceptar que algo tan maravilloso pueda haber pasado. Bueno, yo entiendo, a veces, yo eso sí lo entiendo, a veces las buenas noticias que Dios puede cambiarme a mí, que Dios puede cambiar este país, que Dios puede cambiar a toda la humanidad, que Dios puede alcanzarnos con su amor y cambiarnos, transformarnos, destruir la injusticia, destruir la maldad, el pecado, que Dios lo puede hacer. A veces cuando me enfoco en mi propio pecado, cuando me enfoco en lo terrible, cuando miro las noticias por la noche y veo lo que pasa en el gobierno, en el país, en las calles, en Sacramento, donde había otro joven matado por la policía, donde vemos la injusticia que existe en nuestra propia sociedad, podemos llegar a ser cínicos, sin la posibilidad de creer. Pero, la verdad es que aún con los que somos cristianos, que a veces dudamos por nuestra debilidad, Jesús estaba ahí hablándoles. Y nosotros también, aún en nuestros momentos de duda, cuando nos decimos, ¿de veras está vivo Jesús? Jesús nos habla. Su palabra se nos dirige. Él nos habla por nuestros hermanos, Él nos habla por los capítulos de la Biblia. Y Jesús ahí con ellos, aun con los que dudaban, Él les dio las buenas noticias. Él dijo que Él tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Esa es seguridad. Los soldados que buscaban la seguridad en su boleto, en su bolsillo, no la iban a encontrar. Pero Jesús les dijo a sus seguidores, yo tengo toda la autoridad sobre todo lo que pasa en su vida personal, en su vida comunitaria, en el pueblo de Dios, en el cielo, en la tierra, en los gobiernos, en los países, en la actualidad y en el futuro. Él les asegura y Él nos asegura a nosotros de seguirlo. Es el único lugar en que encontramos la seguridad completa. Y luego, después de darles esas buenas noticias que ni la muerte lo pudo sacar, quitar ese poder, Él luego les dio la tarea que iba a ser el enfoque de su vida. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, aún para los que dudaban, Él les dio el mandato. Entonces, que no nos quedemos preocupados por la duda, que avancemos con el proyecto de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra comunidad. Que nos entreguemos a esta tarea de ir en cada momento de nuestro día, de ir de lugar en lugar, esparciendo las noticias de Jesús. Que yo no tengo las respuestas, pero Jesús sí. Yo no puedo arreglar todos los problemas que te afectan, pero Jesús sí. Oremos juntos, invitemos a los demás a conocer a este Jesús que está vivo. Y luego ayúdenles a saber cómo conocerlo por medio de la Biblia, por medio de la adoración, los cultos, la iglesia, la comunidad que se dedica a seguir a Cristo juntos. Y además de la tarea, tenemos la seguridad, tenemos la tarea del pueblo de Dios
pero también tenemos su promesa. Cristo Jesús les dijo, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, porque al final del mundo, ellos y nosotros vamos a estar con Él en la plena presencia de Dios. Entonces, Él está con nosotros por medio de su Espíritu Santo hoy y siempre. Entonces, estas buenas noticias no son solo para ellos que vivían en esos días después de la resurrección. Estas son las buenas noticias para nosotros también, que nosotros podemos confesarle ante Dios nuestro orgullo, nuestro deseo para poder en nuestra propia vida. Podemos decirle, Señor, te confieso mis ideas sobre el dinero, la confusión con el dinero, con la seguridad, y yo puedo volverle a Jesús, escucharle de nuevo, llamarme a mí, a tomar esto como mi propósito de vivir en la presencia de Jesús, de esparcir las noticias sobre Él y de ver las maravillas que Jesús, el vivo, Jesús el resucitado, va a hacer en mí y alrededor de mí. Que Dios nos bendiga con su palabra.